tiempo clave. El hermano y yo estamos en un tiempo clave. Estamos en un tiempo clave, hermano. ¿Lo cree o no? Y aunque 8 años no es nada, para nosotros marca un tiempo muy específico, y esta palabra que me la compartía Juan José por teléfono hace un rato, traía memoria, ¿no? Tú y los tuyos, ¿no? Primero la palabra al Padre para que se cumpla en los hijos, ¿no? Y yo creo que esto está sucediendo. Así que crea que Dios ha sido fiel para con nosotros. Acompáñeme al libro de Romanos capítulo 8, versículo 1. No es que vamos a seguir con Romanos, no es escuela bíblica hoy, pero la última clase que se dio acerca del libro de Romanos, el Señor me estaba ministrando acerca de esta palabra, y bueno, y la ha querido desarrollar, así que quédese tranquilo al maestro Diego ahí, que no le voy a quemar nada, ¿sí? Creo, espero, y si no, usted lo vuelve a firmar después, el próximo jueves. Romanos 8, 1. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al... ¿Cuántos quieren ser condenados? Entonces hay que vivir ¿en qué dimensión? Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme... A ver, ¿se anima a decir esto? Que nosotros no andamos conforme a la ¿qué? Diga, sino que andamos conforme al Espíritu. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Ahora se dará cuenta por qué muchos no tienen paz. No acá, pero en otras iglesias sí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es... ¿Alguno aquí no tiene el Espíritu de Cristo? ¿Qué será tener el Espíritu de Cristo? No se vaya, ¿sí? Y a lo mejor se entera. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, diga mora, en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que, diga mora, mora en vosotros. Amén. Volviendo al versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
entendemos que los que están en Cristo, por este versículo entendemos que los que están en Cristo han alcanzado una inmunidad en cuanto a la condenación. Dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces yo debo entender por esta palabra que estar en Cristo me habilita a vivir en una vida de libertad plena. Porque si no hay condenación, lo contrario a esto es tener una libertad plena, que no es libertinaje, sino libertad en Cristo, ¿sí? Y ni siquiera una libertad condicional, porque dígame que no es lo mismo vivir en una libertad plena que vivir en una libertad condicional. ¿Vio cuando a un preso le dan una libertad condicional? ¿Qué significa esto? Que está condicionado. Tiene límites, tiene parámetros, tiene que tener un cuidado absoluto, pero la palabra me muestra que no es lo mismo vivir en Cristo, en el Espíritu, que vivir en la carne. No es lo mismo vivir en una libertad plena a saber que vivo en una libertad condicional, que en cualquier momento puede suceder algo y me hace retroceder. ¿Qué pasa con una persona que está con una libertad condicional y que parece que fuera una libertad, pero que en cualquier momento, si sucede algo, si comete un error, esa persona retrocede a una condena? Hay mucha gente en el Evangelio que ha retrocedido, que en vez de avanzar, ha retrocedido. Entonces, una vida que en el Evangelio retrocede, ¿podemos decir que está viviendo en el Espíritu? Cuando la palabra que dice que el que está viviendo en el Espíritu, ninguna condenación tiene sobre él. Hay gente que viene avanzando, avanzando, avanzando bien, y algo sucedió y lo detiene. Es lo mismo que vivir una libertad condicional. El ejemplo que yo les ponía recién de una persona que tiene una condena y que le han dado una libertad, porque así estábamos nosotros antes de Cristo. ¿Qué pesaba sobre nuestra cabeza? Una condena de muerte para colmo. Pero de repente viene el juez, el que tiene que marcar sentencia, y no crea que el juez le ha perdonado la sentencia. ¿El juez quién es? El Padre. Lo que ha sucedido en nuestra vida es que hemos tenido uno que ha pagado el precio de nuestra libertad. No es que el juez ha sido bueno y ha pasado por alto nuestra condena. Ha habido uno que se llama Cristo, que en la cruz pagó tu condena, pagó el precio por tu libertad y pagó el precio por mi libertad. Entonces no nos podemos dar el lujo de vivir en una libertad condicional, que cualquier cosa nos haga retroceder. Porque hay muchos hijos de Dios que dicen, o uno le pregunta, ¿por qué no seguís avanzando? ¿Por qué te has quedado? Y no, me he tomado un tiempo, voy a esperar un poquito, me voy a ocupar de esto, de lo otro. ¿Usted ha visto algún hijo de Dios que se haya detenido y haya quedado en el mismo lugar? Y le explico por qué. Y mucha gente cree que el no avanzar y detenerse, dice, bueno, me quedo aquí y me estanco espiritualmente acá, estoy bien,
comparado con lo que yo era antes, claro. Claro, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces, claro, cuando yo me comparo como era antes y ahora que no soy tan como antes, me conformo con eso. Y dice, bueno, yo me voy a quedar aquí. Pero el quedarse aquí es haber retrocedido, amado. Porque un hijo de Dios, escúcheme bien y obsérveme bien, un hijo de Dios, a lo que Dios le llama es avanzar. Entonces, si yo tengo que venir avanzando y Dios me ha puesto la meta, ¿cuál es tu meta? No me diga cambiar el auto, por favor. No me diga comprarme una casa. Gloria a Dios cuando se la compre. Su meta es el propósito eterno de Dios. ¿Sí? Entonces, si Dios me ha llamado a alcanzar una meta, a alcanzar mi propósito, y yo sé que tengo que ir avanzando, y hoy me detengo en el propósito de Dios, según Dios, mañana yo tendría que estar aquí o tendría que estar allá. Tendría que estar allá. Entonces quiere decir que he retrocedido. ¿Me entiende? Un hijo de Dios cuando se estanca espiritualmente, no es que se mantiene, siempre ha retrocedido. Y Dios no nos ha llamado a eso. Entonces, dice la palabra, ninguna condenación, y el original dice ninguna sentencia adversa. Quiere decir que no caminar en el Espíritu establece en nosotros una sentencia, una condenación. Si dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo viviendo en el Espíritu, si yo no estoy viviendo en el Espíritu, me está diciendo la palabra y me está asegurando que sobre mí sí hay una sentencia o una condena. Entonces debemos estar en Cristo, porque estar en esa posición será no tener sobre mi vida ningún tipo de sentencia ni de condena. ¿Me está entendiendo? Entonces, si yo hoy no entiendo, o mejor dicho, yo hoy tendría que entender lo que es estar en Cristo. Porque si yo en esta noche entiendo lo que es estar en Cristo, viviendo en el Espíritu de Cristo, diga en el Espíritu de Cristo, que el Espíritu de Cristo mora en mí. Si yo entiendo eso, podré abrazar la verdadera libertad que Cristo me ofrece. Por eso el apóstol Pablo dice allí en Gálatas 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Entonces, esa libertad es la que no tiene condenación. Entonces ahora la pregunta sería, ¿qué es estar en Cristo? Recuerde, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces estos son los que no tienen ningún tipo de condenación. Ahora, ¿qué es lo que es carne? El original de carne es aquella carne que está despojada de la piel. ¿Veo cuando nosotros decimos carne viva? Entonces, yo entiendo que el original de la palabra, en primera medida, me está hablando que el andar en la carne es andar sin cobertura, sin la piel que cubre la carne. Porque, a ver, no quiere decir que nosotros no vamos a vivir en la carne, si Cristo vivió en la carne. Dice la palabra que Él fue manifestado en carne. El verbo fue hecho. ¿Jesús tenía carne o no tenía carne? Si el problema no es tener carne, el problema es vivir en la carne. Y la carne, en primera medida, es, el original dice, el que está despojado de piel, o sea que está sin cobertura.
también el otro significado es naturaleza humana, con sus debilidades, moralmente y pasionalmente, que es siempre a lo que hemos direccionado y entendido lo que ha sido la carne, vivir bajo la actitud y la naturaleza humana, con nuestras debilidades, en nuestras pasiones morales, de pensamiento, pasiones naturales, pero entiendo que en el primer parámetro que la palabra me muestra, el original de la palabra carne, es vivir sin cobertura. Entonces, primero entiendo que estar en Cristo es estar primeramente con una, porque si vivir en la carne es estar sin piel, la palabra me dice que yo debo vivir en el Espíritu, porque si vivo en la carne sin esa piel, sin esa cobertura, eso me hace estar en condenación, ¿sí? Porque el vivir en la carne y andar en la carne me hace estar sin cobertura, como despojado de la piel que tendría que estar cubriéndonos. Pero en segundo parámetro, andar en la carne es vivir bajo mi propia naturaleza humana, vivir bajo mis propios pensamientos, bajo mis condiciones, bajo los parámetros que tiene mi pensamiento, bajo los parámetros que me imponen mis propias debilidades, porque usted y yo nos hemos ido formando en la vida y se han ido estableciendo en nosotros parámetros y principios que nos han llevado a debilidades, a pasiones, muchas veces desordenadas, desequilibradas. Entonces, andar y vivir en la carne es dejarme manejar por esos sentimientos, por esos pensamientos, por esos principios. Pero como le decía, Cristo también estuvo en la carne. Acompáñeme a Juan 1:14. Ahí dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que se puede estar hecho en carne como fue Cristo. Lo que significa la palabra es que fue hecho bajo la condición humana. Pero eso no es excusa o argumento para que nosotros no podamos decir en este tiempo que en mí se puede ver la gloria del Padre y que en mí se puede ver la gracia y la gloria de Él manifestada a través de mi vida. Porque muchos argumentan el estar en carne para darle rienda suelta a sus debilidades. Y no somos de madera, somos de carne. Y somos humanos. ¿Y Jesús no fue humano? Pero dice que en Él se vio la gloria. Fue lleno de gracia y de verdad. Entonces, aunque Él fue hecho en carne también, y se manifestó la condición humana, pero en Él se manifestó la gloria del Padre, lleno de su gracia. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Cristo y a veces nuestras actitudes? Si los dos estamos formados de la misma madera, ¿o no? La Biblia me muestra que Cristo estaba hecho de la misma esencia que estoy hecho yo. La diferencia es que Jesús jamás aceptó una orden de su carne. Jamás recibió una orden en la dimensión de la carne. El momento más fuerte de Cristo fue allí en el Getsemaní. ¿Le costó? Claro que le costó. ¿Le fue imposible? No, no le fue imposible. ¿Nos cuesta a nosotros andar en el Espíritu? ¿A quién le es fácil andar en el Espíritu? Ahora, ¿quién puede decir que es imposible andar en el Espíritu? Entonces estamos bajo los mismos parámetros de Jesús. La diferencia es a quién nosotros escuchamos y obedecemos. Entonces entendemos que estar en Cristo es vivir en el Espíritu. Acompáñeme a 2 Corintios capítulo 10, versículo 3.
Aquí está la clave o una de las claves. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué es lo que es militar? ¿Usted identifica la palabra militar con qué? Y con órdenes, ¿o no? O sea, los que hicieron el servicio militar, ¿cuánto hicieron el servicio militar? A ver, ¿cuántos necesitaron hacer el servicio militar? Pastor Juan, el único. No, allá hay alguno más también. Los demás nos salvamos, algunos no lo necesitamos y otros nos salvamos por número bajo. Cuando usted veía un superior delante suyo decía, seguro que se viene una orden. Entonces la palabra dice, aunque andamos en la carne, no recibimos órdenes de la carne. Entonces, estar en Cristo es vivir no bajo las órdenes de la carne, sino bajo las órdenes del Espíritu. ¿Hay evidencias cuando un hijo de Dios anda en la carne o anda en el Espíritu? Mire, acompáñeme a Romanos 8:5, que estuvimos leyendo al principio. Volvemos a Romanos. Hay evidencias cuando un hijo de Dios camina en la carne y cuando camina en el Espíritu. La primera evidencia, el pensamiento. Esa es la primera evidencia. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas de él. Entonces la primera evidencia de un hijo de Dios en qué dimensión camina es su pensamiento. La primera evidencia es su pensamiento. Hay algo que marca en nosotros si andamos en la carne o si andamos en el Espíritu, y es cómo pensamos. Usted va a hablar con una persona e inmediatamente usted puede discernir, y a veces no hace falta tanto discernimiento, porque está muy a flor de piel, o sea que se ve la carne viva. La primera evidencia, hay algo que marca si andamos, y es cómo pensamos. Al escuchar hablar a un hijo de Dios, se podrá discernir si anda en la carne o anda en el Espíritu. Al escucharlo, nomás se podrá saber si está en libertad o si está en esclavitud. Porque usted va a escuchar un hijo de Dios afectado, vamos a poner un ejemplo, en el cuerpo, y usted va a saber si esa persona, esa afección la está manejando en el Espíritu, bajo la dimensión del Espíritu y la fe del Espíritu, o bajo la instrucción de la carne. Al escucharlo hablar nomás. Al escucharlo hablar. Al escucharlo reaccionar. Un hijo de Dios que dice, y no, me sentía mal, estaba enfermo y no sé qué tendré. Y usted escucha a otro hijo de Dios y que viene a la casa de Dios, viene a escuchar la palabra, y usted le pregunta cómo anda, y ando con una afección, ando adolorido, me duele, pero para estar enfermo en mi casa, estoy enfermo acá. ¿En qué cambia la cosa? Y puede cambiar mucho. Pero la diferencia está en donde yo me posiciono. Usted al escuchar hablar a una persona se podrá dar cuenta porque la primera evidencia es el pensamiento. Vivir en el Espíritu es establecer una línea de pensamiento, amado. No como me marca mi propia humanidad, mis debilidades, mis pasiones, sino hacer fuerte en mi mente los pensamientos y los principios de la palabra de Dios. Lo que me está marcando el Espíritu de la palabra de Dios en mí. Lo que me ha prometido el Espíritu Santo a través de la palabra, yo lo tengo que abrazar y creer aunque no lo vea.
Y eso en cualquier área y dimensión de mi vida. Pero si yo solamente estoy viendo las situaciones, yo solamente estoy viendo que todo se me viene encima, estoy pensando y tratándole de buscar yo mi propia salida, jamás podré vivir en el Espíritu. Ante cada situación yo tengo que abrazar una palabra de Dios. Y tengo que vivir conforme a esa palabra, declararla, pero vivir bajo esa palabra. Mire, los que caminan en el Espíritu, en la primera evidencia de su pensamiento se tiene que manifestar 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5 dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo. Claro, porque esa es la primera evidencia de caminar en la carne o de vivir en el Espíritu. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y Cristo es la palabra. Entonces, cuando yo cautivo todos esos pensamientos en mi debilidad, en mi carne, en mis aflicciones, ¿quién no ha pasado tribulaciones? ¿Quién no ha pasado aflicciones? ¿Quién no ha pasado dolores? ¿Quién no ha pasado situaciones difíciles? Y muchos han creído que al recibir a Cristo era todo color de rosa. No, si Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis, pero no temáis, yo he vencido. Entonces, cuando viene mi aflicción, yo tengo que llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Primera evidencia de vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Podríamos hablar muchísimo de esto, pero yo solamente le quiero marcar las evidencias, porque yo le quiero hablar de otra cosa en esta noche. Solamente esto es la introducción, que hay otra evidencia de caminar en la carne o caminar en el Espíritu, y es la dedicación. Acompáñeme a Romanos 8:6, el versículo siguiente que venimos desarrollando. Primera evidencia, dijimos, el pensamiento. La segunda evidencia, la dedicación. Dice, porque el ocuparse de la carne es, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, esta segunda evidencia es terrible, hermano, porque esto directamente nos mata. Porque el ocuparse de la carne es, ¿qué dice Dios? No lo dice el apóstol Sergio, lo dice Dios, lo dice el apóstol Pablo a través del Espíritu. El ocuparse de la carne es, amados, tenemos que ocuparnos en otra cosa que no sea en la carne. Y acá no hay dos caminos más que no sea la carne o el Espíritu. Esto es terrible, dedicarnos en la carne, porque esto trae la muerte. Entonces hoy nos tendríamos que preguntar, ¿a qué te estás dedicando? ¿A qué nos estamos abocando? ¿A qué le has dado la mayor importancia en tu vida? ¿A qué le has dedicado o a qué le estás entregando todo tu esfuerzo? ¿A quién le estás entregando todo tu tiempo? ¿A quién le estás entregando todas tus fuerzas? ¿A quién le estás dedicando tu vida? ¿A tus sueños personales? Dios dice que dedicarse a las cosas, exclusivamente dedicarse a la carne, trae la muerte. Por eso han muerto muchos hombres y mujeres con ministerios, con dones maravillosos que Dios ha puesto sobre su vida. Pero al no dedicarse al Espíritu, ¿y qué dedicarse en esta área al Espíritu? Es buscar el propósito eterno de Dios y allí abocar nuestras fuerzas, entregar nuestro tiempo, entregar nuestra vida. O sea que muchos hijos de Dios, creyendo que están dedicando su vida a tener una mejor vida, que se están abocando solamente a las cosas naturales y humanas, creyendo
que van a alcanzar una mejor vida aquí sobre la tierra, lo que están alcanzando es una muerte, dice. Y usted dice, ¿muerte espiritual? Sí. ¿Y muerte física? ¿De qué le sirve a Dios, amados? Yo creo que estamos en un nivel de hijos de cierta madurez, entendiendo hace tiempo lo que es buscar el propósito de Dios. Mucha gente ha partido antes de tiempo, amados, porque cuando no estamos dispuestos a ocupar todo lo que Dios nos ha dado para alcanzar su propósito, ¿de qué le sirve a Dios esa vida sobre la tierra? Nos contaba el pastor Javier hoy día, en un ratito que estuvimos, en los 10 minutos de charla que tuvimos antes de llegar a la iglesia, que nos encontramos. Nos contaba que bueno, un familiar de ellos había soñado que él tenía un accidente y bueno, que en ese accidente moría. ¿Y cuándo fue? ¿La semana pasada? ¿La semana pasada? Salió en el diario de allí de Talleres de Córdoba. Él era el capitán de Talleres de Córdoba hasta el otro año, y salía que había fallecido y que en paz descanse Javier Alejandro Villarreal, como se llama él. Y en el diario, o sea, no es que un sueño, no, salió en el diario, me contaba la pastora. Y claro, todos llamaban creyendo que porque era hincha de Talleres y el mismo nombre, él había sido capitán, y era la casualidad de una persona que se llamaba igual que él, que era hincha de Talleres, y sí, había muerto en un accidente, había muerto y todo. Era verdad que pobre hombre había muerto. Y hablamos con él eso, ¿no? Tranquilo, que no tirás de esta tierra, pastor, hasta que hayas cumplido todo el propósito para el cual yo te he enviado, dice Dios. Nadie se va antes de tiempo cuando realmente su vida está viviendo en la carne o en el espíritu. En el espíritu. Entonces el ocuparse, el original de la palabra ocuparse significa inclinación o propósito. Entonces, cuando el propósito está en cumplir los deseos de la carne, los sueños naturales, los sueños humanos, entonces allí eso trae irremediablemente, dice la palabra, porque observe lo que dice el apóstol Pablo. Yo no quiero centrarme en esto porque yo quiero avanzar. Pero el apóstol Pablo dice el ocuparse, el inclinarse, el tener su propósito en la carne. No dice, mire, tengan cuidado que podría llegar la muerte. No, dice terminantemente, ocuparse de la carne es muerte. Entonces no hay términos medios acá, amados. Entonces hay hijos de Dios que su propósito está en la carne, aún estando dentro de la iglesia. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los romanos. No está hablando en la plaza central de Roma a todo el pueblo que está escuchando inconverso. No, le está hablando a la iglesia de Roma, a los hijos de Dios, aún viviendo en la iglesia y aún estando sirviendo en ciertas áreas de la iglesia. Nuestra inclinación o nuestro propósito, nuestro pensamiento y nuestra mayor inversión de tiempo y esfuerzo pueden ser nuestros propósitos naturales. Entonces, la verdadera realidad es que estar ocupado, o sea, tener una inclinación y un propósito en nuestra mente natural o a nuestros deseos naturales, esto trae la muerte. Y entonces lo único que sucederá es que el propósito eterno de Dios se muere. Y si para Dios ya es lo mismo que una vida esté sobre la tierra o no, porque no le va a cambiar las matemáticas a Dios, no le va a cambiar el sentido al propósito de Dios, entonces corremos un gran riesgo. Por eso el ocuparse, dice el apóstol Pablo, de la carne es muerte.
Entonces dijimos, la primera evidencia de vivir en la carne o en el espíritu es nuestro pensamiento. La segunda evidencia es nuestra dedicación. ¿A quién le estamos dedicando nuestro esfuerzo, nuestra vida, nuestro tiempo? Y no quiero que usted me entienda o malentienda y diga, bueno, el apóstol no quiere que yo trabaje, no, ya me voy a dedicar a estar todos los días en la iglesia orando. Bueno, cuando Dios lo llame a un ministerio y pueda ser sustentado, gloria a Dios por esto. Usted me está entendiendo lo que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, el ocuparme en lo natural, habiendo abandonado completamente o en mayor parte lo espiritual, si yo miro mi vida y he retrocedido, yo tengo que hoy hacer un gran análisis en mi vida, porque vivir en la carne trae una condenación, porque los únicos que no están bajo condenación son los que viven bajo el Espíritu. Y la tercera evidencia, acompáñeme al versículo 7 de Romanos 8. Seguimos en Romanos 8 desarrollando esto. La tercera evidencia de vivir en la carne o vivir en el Espíritu. A ver si usted lo puede discernir sin que yo se lo diga. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, designio significa lo mismo que el ocuparse, significa inclinación o propósito. Entonces, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, ¿cuál es la tercera evidencia de un hijo que camina en la carne? Que no se sujeta. Al tener la intención y el propósito de ocuparse solamente en su propósito de vida natural, en mis sueños personales, en mis anhelos, solamente en eso, en logros de vida, dice el apóstol Pablo que eso me hace automáticamente transformarme en un enemigo de Dios. Y mire, nosotros pensamos que el único enemigo de Dios era el diablo. ¿Cuántos diablos habrá en otra iglesia, no? Que están ocupados en su carne. Dice que automáticamente nos transformamos en enemigos de Dios. El no tener nuestra mirada puesta, mi mente y mi espíritu ocupado en el propósito eterno. Mire, amado, hay tanta gente ocupándose en cosas tan ambiguas dentro de la iglesia, tan intrascendente, que si el apóstol me saludó o no me saludó, mire, me voy a poner yo de ejemplo para que el culpable sea yo. Cosas tan intrascendentes en el propósito eterno de Dios. Y no está nuestra mirada puesta en lo espiritual, en a lo que el Padre me ha llamado. Ese debe ser nuestro mayor pensamiento. Y el no tener mi mente ocupada, mi espíritu ocupado en eso, hace que mi carne aflore y me transforme automáticamente en un enemigo de Dios. ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué el apóstol dice que somos enemigos de Dios? Porque hay una falta de sujeción. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero el problema, ¿saben por qué no se sujeta un carnal a la ley de Dios? No puede. ¿Cuántos pueden sujetarse a la ley de Dios? Está bien, no me levante la mano para que nadie quede en vergüenza. Porque entiendo que, amados, que la falta de sujeción me convierte inmediatamente en un enemigo de Dios. Entonces, ¿será importante estar sujeto o no? ¿Cuán importante es la sujeción? ¿Cuánto es de valioso vivir en la dimensión del Espíritu, en el propósito eterno del Padre, que debo sujetar a las otras dos áreas de mi vida? Porque ¿cuántas áreas
en su vida hay? 3. El espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, si todo tiene que estar sujeto al espíritu, ¿cuán importante será que mis otras dos áreas, el alma y el cuerpo, estén sujetas a mi espíritu? Porque cuando mi vida no es gobernada por el espíritu, ¿es visible o no es visible? Es visible en la vida de un hijo de Dios cuando su vida no está sujetada al espíritu. ¿Sí? Es visible cuando una vida no vive en el espíritu porque no hay sujeción. Entonces, cuando una vida de un hijo de Dios tiene problema de sujetarse a una autoridad, será imposible dimensionar a ese hijo. Escúcheme bien. Cuando hay un problema de falta de sujeción a la autoridad, será imposible dimensionar a un hijo en el propósito espiritual, por cuanto su designio, su propósito, así dice el versículo, es estar en el propósito de cumplir su propio sueño, sus propias metas terrenales. Es muy notorio, amados, la vida que no es guiada en el Espíritu. Y una de las evidencias es que tiene una gran falta de sujeción a la autoridad. Porque dice, porque no se sujetan ni tampoco pueden. Ahora, ¿qué significa la palabra sujetar? El original significa obedecer. Entonces, la obediencia, diga la obediencia, es una de las mayores evidencias de que un hijo de Dios quiere caminar en el Espíritu. Cuando no hay obediencia, será imposible caminar en el propósito de un padre. Porque yo quiero entrar ahora en esto. Porque lo que un padre más valora, ¿qué es lo que más valora usted de su hijo? ¿Que le traiga un 10 en matemática? ¿Qué es lo que más valora usted en un hijo? La obediencia. ¿Qué es lo que más valoró Dios el Padre de su Hijo Jesucristo? No valoró ni el esfuerzo, ni que se aguantó los latigazos, ni que tuvo un gran amor. Dice, por cuanto fue hasta la muerte y muerte de cruz, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿En qué dimensión lo dimensionó el Padre? A lo sumo, dice. Pero ¿por qué pudo dimensionar a su Hijo y darle un nombre por sobre todo nombre? ¿Porque fue bueno? ¿Porque fue tan humilde que en vez de nacer una cuna de oro nació en un pesebre? ¿Que no le reprochó al Padre de haber dejado toda su gloria y haber nacido en un lugar muy humilde? Dice el Padre que Él lo pudo dimensionar por cuanto fue. ¿Y cómo cree que un padre puede dimensionarnos hoy día si no tenemos sujeción? Si no hay obediencia, ¿será posible? Cuando no hay obediencia, será imposible que el sueño de Dios llegue a cumplirse en nosotros. Si Dios lo que miró en su Hijo Jesucristo fue ¿qué mirará en nosotros? Si Él es el modelo en todo. Él es el diseño en todo. Dice, todas las cosas en Él fueron hechas por Él y para Él fueron hechas. Entonces, como Dios lo midió a Jesucristo, también nos va a medir a nosotros, porque si no sería un Dios injusto. Entonces, ¿qué va a medir Dios de nosotros para poder dimensionarnos? La obediencia. Por eso, la falta de obediencia, de sujeción, nos transforma en enemigos de Dios. ¿Ahora entiende por qué nos transformamos en enemigos de Dios? ¿Cuál fue el problema que Satanás fuera echado del cielo? ¿Cuál fue el problema que Adán y Eva fueran echados del huerto?
¿Se transforman en enemigos de Dios o no? Nos transformamos automáticamente en enemigos de Dios. Dice Romanos 8:8, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, lo que más le agrada a Dios es que usted y yo vivamos en sujeción y en obediencia. Lo que le agrada al Padre es que mi vida esté en absoluta obediencia y sujeción a lo que Él me ha establecido en su palabra. Entonces entiendo por la palabra que el mayor obstáculo para no poder alcanzar el propósito de Dios en la tierra, el mayor obstáculo que yo tengo no es el diablo. El mayor obstáculo que yo tengo no es mi hermano. El mayor obstáculo no es el apóstol que no tiene visión para ver lo que hay en mi vida de parte de Dios. El mayor obstáculo en mi vida para no alcanzar el propósito de Dios es la desobediencia. El mayor obstáculo es que yo no sea obediente. Porque mire, si usted es obediente, no importa lo ciego que sea su apóstol espiritualmente, su pastor. No importa lo malo que sea el hermano que se le sienta al lado. No importa lo que diga el hermano de usted. Será una cuestión de tiempo que Dios lo ponga donde tiene que estar. Porque el propósito de Dios no depende de un apóstol visionario. El propósito de Dios que se cumpla en mi vida es que yo camine en el Espíritu y tenga una vida de sujeción y obediencia. Amén. Por lo menos cuando a mí me gustan las cosas, ¿o no? ¿Es así la obediencia? Su hijo lo obedecen siempre y cuando usted lo mande a comprar caramelo y que sean para él. Gálatas 5:7. Mire lo que nos puede estorbar. Amado, cuando hablamos recién de detenernos, le dice Pablo a los Gálatas, vosotros corríais ¿cómo? ¿Venían avanzando bien en el propósito? Dice el apóstol que venían corriendo, ni siquiera caminando. Vio como algunos hermanitos que caminan. Hay tiempo de correr, ¿sí? Así le decía al apóstol, ¿no? Al apóstol Hugo, apóstol, este tiempo ya no es tiempo ni de correr. El tiempo de los Gálatas era tiempo de correr. Son tiempos de volar. ¿Amén? ¿Cuántos están dispuestos a volar? Bueno, no vuelen todavía, esperen un rato hasta que termine la predicación, ¿sí? Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no venir al culto? ¿Así dice la palabra? Para no. ¿Cuál es el estorbo que nosotros tenemos que nos puede hacer detener? La falta de obediencia. Los Gálatas venían bien, avanzando en el propósito, venían conquistando, estableciendo iglesia aquí, allá, en el otro lado, y de repente hay algo que los estorbó. Y el apóstol dice, fue su falta de obediencia. Entonces la falta de obediencia nos puede detener. ¿Sí o no? Cuando yo dejo de obedecer en mi vida deja de avanzar bien. Me comienzo a desviar del propósito y ahí habilito la carne. Porque ahora usted me va a entender lo que yo le decía al comienzo, cuando yo dejo de obedecer a mi cobertura, ¿qué aflora? La carne viva. Porque en la desobediencia puede haber cobertura. Cuando yo desobedezco, hermano, me estoy saliendo de la cobertura. Por eso dice su palabra que el diablo anda como león rugiente. ¿Por dónde? Diga alrededor.
alrededor. ¿Sí? Para los que se salen, ¿de dónde? De la cobertura, del pacto, del círculo de pacto. ¿Y cómo puedo salirme yo de un círculo de pacto? ¿Obedeciendo? No, obedeciendo estoy en el centro del pacto. En la desobediencia para con Dios y su palabra, yo me estoy saliendo. Entonces, ¿soy presa fácil de quién? Porque cuando yo me salgo del pacto, me salgo de la piel, de lo que me cubre, y entonces aflora a mí. ¿Y qué come el león rugiente? ¿Carne o espíritu? ¿Qué come un león? Por eso el diablo no lo podía tocar a Jesús, porque era el Hijo de Dios. Pero si usted también es el Hijo de Dios, y yo también, ¿o no? ¿En qué cambia? ¿Cuál es la diferencia entre usted y yo y Jesús? En que usted y yo no estábamos dispuestos a ir a la cruz. Y no teníamos el nivel para estar en la cruz. Pero cuando Dios habla de usted y de mí, habla de Hijo de Dios. Y cuando la Biblia habla de Jesucristo, habla del Hijo de Dios. Entonces, amado, recuerde, ahora no hay ninguna condenación para los que viven conforme al Espíritu. Vivir en el Espíritu de Cristo, como decíamos al principio, es vivir en la misma condición de obediencia que vivió Cristo para con su Padre. Porque esto es lo que nosotros anhelamos, vivir y alcanzar, que en nosotros no haya ningún tipo de condenación. ¿O alguno quiere ser condenado? Yo quiero vivir en la libertad con que Cristo me hizo completamente libre. ¿De qué valdría, amados, vivir toda una vida dentro de una iglesia si al final de mis días va a haber sobre mí una condenación? ¿De qué valdría haber aguantado escuchar al apóstol reunión tras reunión si al final de mis días lo que va a venir sobre mí va a ser una condenación? No tendría sentido. Por el solo hecho de escuchar una palabra, un nombre de Dios, no me hace vivir en el Espíritu. Lo que me hace vivir en el Espíritu es que yo camine en un alto grado de obediencia a la palabra que Dios me está declarando. Amén. Entonces, una de las mayores evidencias de estar viviendo en la carne es la falta de sujeción, es la falta de obediencia. Vamos a saltar algunas cosas, pero el apóstol Pablo habla que los verdaderos hijos de Dios no viven en una falta de sujeción, sino que viven según el Espíritu. Vamos a Romanos 8:9.